yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria, que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender, generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. Yo he propuesto simplemente esto, que el señor presidente de la República, más nadie, porque es el único que tiene la autoridad para hacerlo, reconozca que el país está en una emergencia y responda a esa emergencia con medidas adecuadas. ¿Cuáles son esas medidas adecuadas? Reestructurar un gobierno que funcione, acabar con estos 30 ministros flotando en el aire, con los innumerables dependencias del Estado que nadie sabe para qué están, hacer un gobierno definido por grandes áreas, bien acoplado, con gente capaz y eficiente, de modo que la gente sienta que hay una maquinaria de gobierno que va a funcionar y que está funcionando. Pero ¿para qué lo va a hacer? La va a hacer para acometer en lo que falta del periodo las 5, las 6, las 7 cosas fundamentales que hay. La primera de todas es la inseguridad en que se vive. La segunda es la reorganización del Poder Judicial. La tercera es una ley que organice los partidos políticos y establezca la democracia interna. La otra es organizar un sistema electoral que no sea este sistema electoral de analfabetos que nos tienen impuesto encima desde hace 30 años. Reorganizar la educación pública, reorganizar los servicios públicos, reorganizar los hospitales. Es decir, hay 7, 8 cosas que se le pueden presentar al país como un programa a realizar estos 2 años. Para eso, pedir la colaboración, la cooperación o la anuencia, si tú quieres, de los partidos políticos, no a espaldas de ellos, y escoger hombres no porque vengan de un partido político, sino por sus antecedentes, por sus credenciales, por su credibilidad frente al país para encargarse de esos departamentos a los cuales se va a reducir el gobierno. Si en este momento, por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro, un país además que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus flancos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos. El verdadero problema central de Venezuela, el problema fundamental, el que debería ser tema de enseñanzas de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores, es que este es un país vulnerable, este es un país improductivo. A nosotros el petróleo y la riqueza transitoria nos enseñó la facilidad. Ha llegado, ojalá que venturosamente, porque podría serlo, el tiempo de las dificultades. Y el tiempo de las dificultades es el tiempo en que los hombres tienen que dar la medida de su capacidad. Y ese tiempo ha llegado para Venezuela. Más allá del petróleo, de las transformaciones del petróleo, entender al país que los rodea, dimensionarlo en su verdadera dimensión, ponerlo en relación con el mundo, hacer de la ciencia un instrumento de desarrollo nacional adaptado a las dimensiones y a las posibilidades del país, olvidarse de teorías y de ideologías importadas y de imitaciones, hacer una cura de realidad y de posibilidades para ponerse a realizar lo que ahora deberíamos intentar y que tantas veces no quisimos ni siquiera pensar en ello, realizar la Venezuela posible, el país mejor que podemos hacer con los recursos humanos y materiales de que disponemos.